La selección nacional fue antaño más que solo una camiseta. Era un juramento, un espacio sagrado donde los errores se perdonaban, pero la traición nunca se olvidaba. En las décadas en las que los estadios temblaban y los nombres se convertían en mitos, algunos jugadores desaparecieron repentinamente de este espacio, sin despedida, sin explicación, sin verdad oficial. Ni un último partido, ni un partido de despedida. Solo silencio y un hueco en la plantilla. Los expedientes se cerraron, las preguntas quedaron abiertas y el tiempo hizo el resto para encubrirlo todo. Sin embargo, las sombras de estas decisiones aún son perceptibles hoy. Estas son 7 leyendas que fueron expulsadas de la selección nacional, por un secreto que nunca se resolvió completamente. Y ahora la historia comienza con el primer nombre. Top 1. Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano no era un jugador, era un sistema. Casi 400 goles para el Real Madrid, 5 Copas de Europa seguidas, un jugador que era al mismo tiempo rematador, creador de juego y director de orquesta. Mientras otros ocupaban posiciones, él controlaba todo el espacio entre líneas, dirigiendo el ritmo y la dirección como si hubiera calculado el transcurso del partido segundos antes. A nivel de club, se convirtió en el centro indiscutible de una dinastía, pero a nivel de la selección nacional, comenzó una historia llena de rupturas e inconsistencias. Convocatorias que fueron retiradas, federaciones que se contradecían, torneos en los que su nombre faltaba sin que se diera nunca una explicación clara. Di Stéfano vistió varias camisetas, pero ninguna lo llevó al escenario más grande de su época, y en algún momento desapareció por completo del contexto nacional. Lo que hace que esta decisión sea tan difícil de comprender reside en la forma en que jugaba Di Stéfano. Los análisis con datos de seguimiento actuales muestran recorridos y cambios de posición que estaban muy adelantados a su tiempo. Una inteligencia de juego que rompía los sistemas existentes. Precisamente ahí residía el problema. Un jugador que no se dejaba encasillar, que cuestionaba las jerarquías, se convirtió en un riesgo para una selección nacional que apostaba por un control estricto. Conversaciones a puerta cerrada, tensiones que nunca fueron documentadas y, finalmente, silencio. Ni una sanción, ni una ruptura oficial, solo la lenta y definitiva desaparición de la plantilla. Hoy su nombre figura en museos, sus imágenes se proyectan en bucles infinitos sobre pantallas, su figura parece esculpida en piedra. Pero detrás de este monumento queda un vacío que aún no se ha llenado. Alfredo Di Stéfano no fue apartado de la selección nacional porque fuera demasiado débil, sino porque era demasiado grande para doblegarse. Top 2. Éric Cantona. Éric Cantona nunca fue solo un delantero para la selección francesa. Fue un factor perturbador en el mejor y en el más peligroso de los sentidos. Goles en momentos decisivos, una presencia que cambiaba partidos, un jugador que pedía el balón cuando otros lo escondían. En una generación que buscaba una nueva identidad, Cantona se convirtió en la figura central, la expresión más ruidosa de talento y desafío a la vez. Pero luego llegó la ruptura, abrupta y definitiva. Ni una degradación gradual, ni una despedida silenciosa, sino una repentina desaparición de la camiseta de la Équipe de France. Oficialmente se habló de disciplina, de incompatibilidad, de un orden que debía ser mantenido. Extraoficialmente, todo permaneció difuso, y precisamente ahí reside el enigma sin resolver. Cantona jugaba con una intensidad que no podía encajar en sistemas. Sus movimientos parecían impredecibles, sus decisiones llegaban antes que la reacción de los defensores. Su juego vivía del instinto en lugar de las directrices. Los análisis modernos muestran a un jugador que rompía constantemente el ritmo, que salía deliberadamente de la estructura para abrir espacios que otros ni siquiera percibían. Para el club, esto se convirtió en un arma. Para la selección nacional, en una amenaza. Un colectivo que buscaba control se encontró con un actor que rechazaba el control. Se mantuvieron conversaciones, las posturas se endurecieron y, en algún momento, se tomó una decisión que nunca se explicó completamente.
Cantona no estaba lesionado, no estaba fuera de forma, no era prescindible, era incómodo. Hoy aparece en entrevistas, en proyectos de arte, en escenarios, lejos del césped, pero siempre con la misma actitud. La selección francesa solo existe para él como un capítulo que se cerró abruptamente. Eric Cantona no fue expulsado porque rompiera las reglas, sino porque se negó a vivir según ellas. Top 3. George Best. George Best fue la pesadilla de toda defensa y al mismo tiempo el rostro de toda una época. Campeón de Europa, ganador del Balón de Oro. El hombre que llevó al Manchester United a una nueva dimensión y que hizo que el fútbol pareciera de repente rock and roll. En el campo se movía con una ligereza casi incomprensible. Regateaba en espacios reducidos como si no hubiera rivales, solo puertas abiertas. Para Irlanda del Norte significó esperanza, identidad y visibilidad internacional. Y sin embargo, su relación con la selección nacional se hizo cada vez más frágil, hasta que finalmente se rompió. Las convocatorias eran cada vez menos frecuentes, las discusiones más ruidosas, y en algún momento su nombre ya no aparecía en el acta del partido, sin que se explicara nunca una ruptura clara. Lo incomprensible del juego de Best residía en su forma de manipular el tiempo. Ralentizaba el momento cuando otros se ponían nerviosos, lo aceleraba cuando el orden estaba establecido. Los análisis muestran a un jugador que derrotaba a los defensores no solo técnica, sino mentalmente, porque tomaba decisiones antes de que éstas surgieran siquiera. Exactamente eso lo hacía impredecible. Para una selección nacional que necesitaba procesos claros, se convirtió en un riesgo, en una variable que no podía ser controlada. Entre expectativas, tensiones internas y el intento de mantener el control, algo se perdió que nunca se volvió a reparar. No hubo prohibición oficial ni juicio público, solo la lenta retirada de un talento excepcional del centro del equipo. Hoy George Best sigue vivo en imágenes, en citas, en historias que suenan a leyendas porque apenas son explicables. Su nombre aparece en pancartas, en estadios, en la memoria de una generación que nunca lo ha olvidado. George Best no desapareció de la selección nacional porque traicionara el fútbol, sino porque el fútbol no encontró un lugar para comprenderlo por completo. Top 4. Johan Cruyff. Johan Cruyff fue el cerebro de un juego muy adelantado a su tiempo. Campeón de Europa, 3 veces futbolista mundial del año, arquitecto del fútbol total, un jugador que no solo pasaba el balón, sino que creaba espacios incluso antes de que existieran. Para la selección holandesa, fue el director de orquesta, el punto fijo y la prolongación del banquillo del entrenador en el campo. Cada movimiento tenía un significado. Cada contacto con el balón alteraba la estática del juego. Y sin embargo, su nombre falta donde se le esperaba, en la Copa del Mundo de 1978. Ni despedida, ni parte de lesiones, ni una explicación clara. Solo un vacío que aún hoy suscita preguntas. Lo que hacía a Cruyff tan excepcional era su habilidad para leer el juego como si lo observara desde fuera. Sus cambios de posición no seguían una línea, sino una lógica interna que desarmaba las defensas sin atacarlas directamente. Los análisis modernos muestran que Cruyff manipulaba constantemente los procesos de decisión de los rivales, obligándolos a establecer prioridades erróneas. Precisamente, esta dominancia lo hacía inexpugnable y al mismo tiempo peligroso para un sistema que quería anteponer el control a todo. Tras bambalinas, las tensiones se intensificaron, las conversaciones permanecieron internas y al final, se tomó una decisión que nunca se reveló por completo. Cruyff se mantuvo al margen y con él desapareció la cabeza de toda una idea. Hoy Johan Cruyff sigue vivo en conceptos, academias y formas de pensar que llevan su nombre. Su influencia es visible en todas partes, pero su ausencia de 1978 sigue siendo una mancha oscura en la historia del fútbol holandés. Johan Cruyff no fue excluido porque faltara, sino porque su ausencia decía demasiado. Top 5. Franz Beckenbauer.
Franz Beckenbauer encarnaba la autoridad incluso antes de decir una palabra. Campeón del mundo como jugador, campeón del mundo como capitán, el hombre que redefinió el papel del líbero y controlaba el juego desde la profundidad como si fuera un tablero de ajedrez. Para la selección alemana no era solo un líder, sino un sistema de orden, alguien que aportaba estructura donde el caos amenazaba. Pero incluso en una figura de esta magnitud, se produjo una ruptura, silenciosa, interna, apenas perceptible para el público. Tras el triunfo de 1974, comenzó una fase en la que su relación con la selección nacional parecía cada vez más distante, hasta que finalmente dejó de formar parte del equipo, sin que nunca se pronunciara una palabra clara y definitiva al respecto. El juego de Beckenbauer vivía de la anticipación. No intervenía cuando había ruido, sino cuando era necesario. Sus movimientos parecían minimalistas, pero los análisis modernos muestran un control permanente de las zonas más peligrosas, una lectura de la situación del juego segundos antes del ataque real. Precisamente esta autoconfianza lo llevó a una posición en la que los límites se difuminaban. Un jugador que sabía más que muchos tomadores de decisiones, que no solo asumía la responsabilidad, sino que la definía. Fue percibido cada vez más como demasiado poderoso a puerta cerrada. Las discusiones sobre influencia, roles y control permanecieron internas. Las decisiones no se explicaron, sino que se llevaron a cabo. Beckenbauer no estaba lesionado, no estaba fuera de forma, no era reemplazable. Y, sin embargo, ya no estaba allí. Hoy su imagen aparece en documentales, homenajes y retrospectivas históricas, siempre con una actitud serena, casi distante. Su legado es claro, pero la forma de su despedida de la selección nacional no lo es. Franz Beckenbauer no fue expulsado del sistema porque lo perturbara, sino porque él mismo se había convertido en el sistema. Top 6. Ferenc Puskás. Ferenc Puskás era la personificación de la eficiencia, un pie izquierdo que decidía partidos antes de que pudieran siquiera inclinarse. Campeón olímpico, capitán de la selección húngara, pieza clave de los Magiares Mágicos, un equipo que no solo vencía a los rivales, sino que los humillaba. Los goles caían en cascada, las combinaciones parecían ensayadas y a la vez improvisadas, y Puskás siempre estaba donde el balón tenía que terminar. Hungría era imbatible con él, hasta que el flujo se secó abruptamente. Después de 1956 no regresó, ni despedida, ni retirada oficial, solo un vacío que fue cubierto con frases políticas y explicaciones vagas. La selección nacional siguió jugando, pero sin su voz, sin su punto de referencia. Lo perturbador del juego de Puskás residía en su radicalidad. No necesitaba velocidad ni dominio atlético, sino solo una fracción de segundo y un ángulo libre. Los análisis con los estándares actuales muestran ángulos de tiro y tiempos de decisión que incluso los delanteros modernos rara vez alcanzan. Precisamente esta claridad lo hacía irreemplazable, y al mismo tiempo insostenible en una época en la que el control se entendía no solo deportivamente, sino políticamente. Las decisiones se tomaban lejos del césped, se impusieron sanciones, se separaron caminos, sin que nunca se diera una justificación deportiva. Puskás no estaba lesionado, no estaba acabado, no era prescindible, era indeseado. Hoy un estadio lleva su nombre, su imagen cuelga en los salones de la fama, y sus goles se muestran como reliquias. Pero en la historia de la selección húngara queda una fisura que nunca se cerró. Ferenc Puskás no desapareció porque fracasara, sino porque su libertad no encajaba en el sistema que una vez lo había celebrado. Top 7. Michel Platini. Michel Platini era la precisión en forma humana, campeón de Europa, 3 veces futbolista mundial del año, el hombre que no dominaba los partidos, sino que los controlaba como si diseñara cada escena de antemano. Para la selección francesa fue director, referente y autoridad moral a la vez. Goles desde el centro del campo, tiros libres con precisión quirúrgica, decisiones que siempre estaban un paso por delante. Y sin embargo,
Su tiempo con la camiseta de la equipe tricolore no terminó con una gran final, sino con una retirada silenciosa, acompañada de insinuaciones, tensiones y preguntas sin respuesta. Platini jugaban a una velocidad que no era medible. No eran las piernas las rápidas, sino el pensamiento. Los análisis modernos muestran a un jugador que abría ángulos de pase antes de que existieran, que obligaba a los defensores a tomar decisiones equivocadas incluso antes de que el balón saliera de su pie. Precisamente este dominio alteró las relaciones de poder. Un jugador que no solo tenía peso en el campo, sino también en las discusiones, se volvió cada vez más incómodo para un entorno que exigía roles claros. Las decisiones se tomaron internamente. Las conversaciones permanecieron a puerta cerrada y en algún momento, Platini dejó de formar parte del equipo sin que se mencionara públicamente una ruptura. Ni un escándalo, ni una prohibición oficial. Solo el fin de una era que se sintió como una interrupción. Hoy su nombre aparece en debates, comités y retrospectivas. Su imagen sigue estrechamente ligada a una generación dorada. Pero el último tramo de su carrera en la selección nacional sigue pareciendo incompleto, como una película sin última escena. Michel Platini no dejó la selección porque su impacto disminuyera, sino porque su presencia se había vuelto demasiado grande para seguir encajándola. Jugaron en una época en la que las decisiones eran definitivas y el silencio pesaba más que cualquier veredicto. Estas 7 historias demuestran que la grandeza en el fútbol no siempre termina con una despedida limpia. Algunas carreras no se truncan en el césped, sino a la sombra del poder. Si esta verdad te ha conmovido, apoya este vídeo con un me gusta. Suscríbete para más historias de otra era del fútbol y comparte tus pensamientos en los comentarios. Algunas leyendas solo comienzan donde todo lo demás termina.